gracias a Dios y al liderazgo de la iglesia por darme el privilegio de nuevo de estar delante de ustedes. Y antes de tener el tema de esta mañana, le voy a suplicar que por favor ustedes cierren sus ojos y vamos a orar. Es bien importante orar por este tiempo, por todos los tiempos por supuesto, pero cuando se escucha la palabra de Dios, hay que tener una mente abierta, hay que tener un corazón abierto para entender esas verdades bíblicas. Y seguramente la Biblia nos va a hablar hoy y nos va a ayudar a reflexionar para hacer esos cambios que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Y cuando hablo de cambios en nuestra vida, son cambios integrales, ¿de acuerdo? Es decir, abarca mi vida personal, mi vida espiritual, abarca mi vida familiar, mi vida ministerial y mi vida de trabajo. Igual para usted, ¿de acuerdo? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque en Guatemala tenemos esta libertad de poder alabarte y bendecirte. Gracias, Señor, por darnos bendiciones en esta semana, pero también gracias, Padre, porque en medio de las bendiciones seguramente han venido cosas a nuestra vida que para nosotros son tristes o decepcionantes. Señor, muchas gracias por todo lo que tú permites que pase en tu iglesia. Y en el nombre de Jesús te imploramos en esta hora que tú nos ayudes a tener los sentidos que has puesto en nosotros bien abiertos, bien dispuestos. Ayúdanos a tener una mente dispuesta a reflexionar en tu palabra y un corazón abierto para también hacer los cambios que tengamos que hacer en todas las áreas de nuestra vida. Dejamos este tiempo, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Solo aprovecho así rapidito a darle la bienvenida a mi hermano Carlos Leal. Hermano Carlos, bienvenido. Estuve orando mucho por usted. Si ustedes no lo sabían, el hermano estuvo a punto de morir. Así a punto, un hilito ahí. Pero gracias a Dios, pues él ha tenido misericordia, nuestro hermano Carlos. Bien. El tema para esta mañana es trabajando con diligencia en la obra del Señor. El tema es trabajando con diligencia en la obra del Señor. Y es que usted no me dejará mentir, que cuando vienen los años, la gran mayoría de nosotros lo que hacemos es ponernos metas y hacer promesas, ¿no es cierto? Y eso es de año tras año. Mi meta para el otro año es esto, o es aquello, o prometo cambiar aquí o cambiar allá. Solo que muchas veces hay un pequeño gran problema, que cuando van los primeros 3 meses del año nuevo, todo va bien, ¿no es cierto? En aquellas metas o promesas que hicimos. Pero llega medio año y empieza a bajar la guardia. Y llega el fin de año y todo está como el fin de año anterior. No hemos hecho nada, no hemos cambiado nada. Eso no es de asombrarse porque a todos nos ha pasado. Pero puede ser, no estoy diciendo que así sea, que eso de no cumplir las metas y las promesas que se hacen puede hacer que tenga que ver con la falta de disciplina y diligencia. Por eso el título o el tema de esta mañana es trabajando con diligencia en la obra del Señor. En Proverbios 12:24 dice así: la mano de los diligentes señoreará, gobernará, en otras palabras, mas la negligencia será tributaria, es decir, será sujeta a trabajos forzados. Cuando se trata de trabajar en la obra del Señor, amada iglesia, se tiene que hacer con diligencia. Pero para entender qué es trabajar en la obra del Señor con diligencia, es importante que nosotros tengamos claro qué significa la palabra diligencia.
Fíjese que en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra diligencia significa pronto, presto, cuidadoso, exacto y activo a la hora de hacer algo. Y fíjese que esta definición del diccionario de la Real Academia Española se asemeja, es decir, tiene bastante parecido a lo que traduce la Biblia la palabra diligencia. La palabra griega que se traduce en el Nuevo Testamento de la palabra diligencia tiene que ver con solicitud, prontitud. Y esta prontitud y solicitud tiene que ser verdadera. O también tiene que ver con un esfuerzo solícito. Entonces, ¿qué significa esto? Que la persona solícita, así como lo traduce el Nuevo Testamento, es alguien que pone atención, es amable y cuidadoso en lo que hace. Ahora, ¿por qué es importante trabajar con diligencia en la obra del Señor? Porque podemos caer en la trampa del diablo de hacer las cosas solo por hacerlas y por salir del paso. Entonces eso ya no agrada a Dios. ¿Por qué se dice esto? Porque si usted y yo para el otro año tenemos metas o promesas, terminémoslas, cumplámoslas, hagámoslas, pero hagámoslas bien. Fíjese que es bien interesante, porque resulta, y que no es malo, que en todas las iglesias de Guatemala, mes de noviembre y diciembre, todas las predicaciones van hacia la Navidad. Eso está excelente, correcto. Nacimiento de Jesús, cómo nació, por qué vino María, aquí que haya, excelente, eso está bien. Pero más excelente sería que nosotros nos pusiéramos a reflexionar en cuanto a nuestro qué hacer en la obra del Señor en todo ese bendito año que el Señor por su misericordia nos permitió llegar al fin. Y qué mejor, de acuerdo a lo que enseña la palabra, ¿no, Mario? Trabajemos con diligencia en la obra del Señor, es decir, pongamos atención en lo que hagamos. Hagámoslo con esfuerzo, cuidadosamente, hagámoslo con exactitud, hagámoslo solícitos. ¿Y qué es una persona solícita? Vuelvo a repetir, es alguien que pone atención, es amable y es cuidadoso en lo que hace. A nosotros, los cristianos evangélicos, la Biblia nos anima a que el trabajo que hagamos para el Señor lo hagamos con diligencia. Ahora ya no tenemos pretexto de decir, fíjese que yo no sabía qué significa esa palabra diligencia o ser diligente. Pues ahora ya lo sabemos. Porque insisto, si no somos diligentes, entonces estamos cayendo en la trampa del diablo de hacer las cosas solo por hacerlas, solo porque no hay nadie quien ocupe un puesto, solo porque tengo que llenar ese requisito y salir del compromiso. Y eso muchas veces es la apariencia que nosotros damos. ¿Y cómo se demuestra eso? ¿Cómo se mira eso? Bueno, la gente que es bien observadora dice, este o esta no se preparó. Eso está mal hecho, eso no sirve. Entonces, ¿qué pasa acá? Que en vez de ser de bendición para la obra del Señor, ya no es de bendición. Decía, a los cristianos, la Biblia nos aconseja que no dejemos caer las manos y no nos hagamos indolentes respecto a las buenas obras. ¿Pero qué es una persona indolente? Una persona indolente es una persona perezosa, sin voluntad de hacer algo, es un haragán, en otras palabras. Mire, la Biblia a eso nos anima, a que nosotros seamos diligentes, a que nosotros seamos solícitos en lo que hacemos para el Señor. Ahorita usted ya se enojó conmigo de plano, ¿verdad? Pero no se enoje conmigo, enójese con la Biblia, con Dios, no conmigo. Pues sí, lo que pasa es de que si nosotros ponemos atención a todos esos sermones que el Señor Jesucristo dio, y lo que lo leemos en los 4 evangelios especialmente, ese era el gran asunto que Jesucristo le estaba reclamando a aquellos religiosos. Fíjese que eran personas, por ejemplo, los escribas
los fariseos y los sacerdotes. Eran personas que sabían demasiado de las escrituras que tenían en ese tiempo, que era el Pentateuco y algunos libros de los profetas. Ellos se lo sabían de pe a pa. Pero ¿cuál era el problema de ellos? Que habían muchas cosas que Jesús vio y que no estaban correctas. Entonces Jesús viene y les viene a dar duro, ¿verdad? Y esa no es la intención en esta mañana, no. La intención es que reflexionemos en cuanto a la Biblia, en el trabajo diligente hacia la obra del Señor. ¿Por qué? Porque viene el otro año y nosotros parecemos de aquellas, ¿cómo se llama? Aquellas ruedas Chicago en las ferias, ¿verdad? Aquello de nunca acabar, va de vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y nunca acaba. Pero ¿qué estamos haciendo en la obra? ¿Estamos dando solo vueltas como que si fuéramos una rueda de Chicago? ¿O realmente tiene propósito lo que hacemos en el trabajo del Señor? Y Jesucristo entonces era lo que les decía a estos hombres: ustedes, hombre, ustedes son unos hipócritas y que aquí y que allá, la harán, como les decía él a ellos, ¿verdad? Ahora Jesucristo en su palabra nos dice: pueblo mío, sean diligentes en mi trabajo, porque es el trabajo de él, no es nuestro. A ver, una pregunta de examen: ¿de quién son las ovejas en la iglesia del Señor? ¿De quién son? Ya le dije, ¿verdad? ¿De quién son las ovejas? De Dios. No son mías, no son suyas. Pero fíjese que esto es para aquella persona que realmente ha nacido de nuevo. Si alguien aquí no ha nacido de nuevo, pues eso no, para él o para ella no interesa, ¿de acuerdo? Esto es solo para aquellas personas que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. El autor de Hebreos dijo: deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia. Aquí esta palabra en Hebreos, diligencia, tiene que ver con apresurarse, con aceleración, a fin, es decir, con el propósito de tener la plena seguridad de la esperanza hasta el fin, para que no se hagan indolentes, para que no se hagan perezosos. ¿Se da cuenta? Entonces la diligencia tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la obra de Dios, tiene que ver con todo. Con todo eso tiene que ver la diligencia. Proverbios 10:4 dice: la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y fíjese que es bien interesante porque, como le decía al principio, la palabra diligente, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, tiene que ver con todo. Tiene que ver con lo que yo hago en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia y todo lo que usted ya sabe. Así que creo que es hora de que el pueblo del Señor recapacite y reflexionemos, más bien dicho, sobre nuestra diligencia en el trabajo del Señor. Ahora usted va a comprender, mire qué termómetro más especial el que nos da la Biblia. Ahora usted va a entender por qué muchas personas que dicen ser pueblo de Dios no se quieren comprometer en la obra de Dios, porque puede ser que no sean diligentes, puede ser que sean negligentes. ¿Se da cuenta? Hay muchos pasajes bíblicos que hablan de la diligencia, especialmente los proverbios y las cartas del apóstol Pablo. Y muchas veces esta palabra sí tiene que ver, como le decía, con todas las cosas que nosotros hacemos. Así que si hay metas o hay promesas para el otro año, cumplámoslas, pero no lo hagamos en nuestras fuerzas, hagámoslo con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque si no nos va a pasar como aquellos, ¿verdad? El otro año me propongo como meta bajar de peso. Termina el año y resulta que cuando va a la pesa 15 libras más. ¿Qué le parece? Terrible, ¿no? Yo conozco a muchos amigos que les ha pasado. Vos levantaste la mano. Bueno, vos la levantaste. Yo no dije quién. No, yo conozco a muchos amigos. Yo por eso, miren, de verdad, créanme, yo no hago promesas ni cosas así por el estilo. Olvídense, porque el problema es que cuando me pongo de lado se nota mucho la falta de disciplina, ¿no? Mucha panza. Entonces Jesucristo le dice a sus discípulos: esfuércense vigorosamente, escucha esa palabra, esfuércense vigorosamente por entrar por la puerta angosta, porque muchos, les digo, tratarán de entrar, pero no podrán. Eso está en Lucas 13:24. ¿Qué significa esto? Sean diligentes,
Apresúrense a entrar por la puerta estrecha. Pero ahí no está diciendo que corran, no, ahí lo que está diciendo es: ustedes todos los días tienen que hacer las cosas con excelencia. Esa es la palabra clave ahí: con excelencia, con esfuerzo, con esmero. Así hay que trabajar en la obra del Señor. Y vuelvo a lo que dije en un momento dado: pongámonos a pensar, una, que es para el Señor de plano, y dos, porque la gente nos mira. Aunque usted diga que no, pero la gente nos ve. La gente ve la calidad de trabajo que se hace para el Señor, no para apantallar a nadie de ninguna manera, ni para quedar bien con nadie de ninguna manera. El trabajo para el Señor es para agradar a Dios. ¿Por qué hay que agradar a Dios? Por esas cosas que nos predican año tras año: el nacimiento de Cristo, que María, que los ángeles, que los pastores, que aquí y que allá. Está bien, precisamente por lo que usted y yo ya sabemos, que Cristo vino a la tierra porque era necesario que viniera a la tierra. Él fue tan ser humano como usted y yo en su naturaleza humana, y tuvo su naturaleza divina, ¿no? ¿No es cierto? Precisamente por esas cosas, y aparte por su gran misericordia, por su gran fidelidad, por su gran amor y por su gran paciencia y todo lo que usted quiera, por eso hay que trabajar con diligencia en la obra del Señor. Por eso mismo, mire. Y para ponerle así, ¿verdad?, la guinda al pastel, que ahora ni guinda trae, ¿verdad? Para ponerle la candelita al pastel, la gente nos mira. Y siempre le he dicho esto cuando estoy para acá: ¿nos vamos a equivocar? Claro que nos vamos a equivocar. Yo no soy perfecto, yo me equivoco a cada rato. Claro que nos vamos a equivocar, por supuesto que sí. Pero con la ayuda del Señor vamos a ir mejorando cosas. Porque no significa que como somos hijos de Dios no vamos a permitir tampoco que la gente nos apachurre, ¿va? No, de ninguna manera, eso no es ni bíblico. La Biblia nos enseña que nosotros como hijos de Dios también tenemos que hacer las cosas correctamente en el orden bíblico y defendernos también. Y eso también es diligencia. Pero hay otro ejemplo de diligencia que es el más excelente, y es Jehová y su Hijo. En Juan 5:17 dice: y Jesús les respondió a una pregunta que hicieron: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cómo trabajaba el Padre? El Padre trabajaba con diligencia. Cuando Él hizo, allá en Génesis 1 y capítulo 2 y 3, nos dice cuando Él hizo que toda la tierra, toda su creación, todo es todo. ¿Cómo lo hizo? Con diligencia. Nuestro Padre es diligente, ¿verdad que sí? Nuestro Padre es diligente. Él hace las cosas bien hechas, y por eso ellos son los ejemplos de excelencia con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo trabajó Jesucristo aquí en la tierra? Con diligencia, con esfuerzo, con esmero, con amor, dándole valor a las cosas. Ellos son el mayor ejemplo. Entonces, ojalá que si una de nuestras metas es hacer esto y aquello para el otro año, que seamos igual que Dios, igual que Jesucristo, que lo hagamos igual que Él, con excelencia. Y perdone que diga tanto esto, pero no lo hagamos por apantallar a alguien, no hagamos por impresionar a nadie, no hagamos las cosas para digan: ala, qué pilas es la hermana fulana o el hermano fulano. No, de ninguna manera. Dios mismo va a dar testimonio de nosotros. Fíjese cómo es eso, ¿verdad? Dios mismo, mire, sin pedir las cosas, cuando sintamos, van a venir esos privilegios en los cuales vamos a tener que trabajar en la obra del Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de que seamos diligentes? El propósito es que no seamos inactivos, es decir, que seamos activos en la obra del Señor. Eso ya lo dije antes en otro sermón. Encontramos gente que dice: usted que ya tengo 15 años de ser creyente. Sí, pero no hace nada. Entonces, ¿qué? Mire usted, fíjese que yo hace 5 años, yo hace 20 años, 25 años trabajé en la obra del Señor. Sí, pero eso fue antes. Hágase usted la pregunta, yo también: ¿habrá una edad para servirle al Señor? ¿Una edad límite? Media vez estamos sanos, ¿verdad? ¿Será que hay una edad límite para servirle al Señor? Quizás el Señor, ¿verdad?, me dé la bendición, quizás me dé esa bendición de llegar anciano
y quizás ya ni pueda ni caminar, pero sí puedo estar sentadito en el banco haciendo cola para pagar las cuentas de la iglesia, ¿no? Algo tengo que hacer, ¿verdad? Orar, por supuesto. Pero vemos quienes que como ya trabajamos 15 años o no sé cuánto en la obra del Señor, ahora no queremos hacer nada. Ahora dice, ahora démosle espacio a otros, dicen. Mire qué barbaridad. No, aquí no es darle espacio a otros. Usted tiene que hacer la obra que Dios le encomendó a usted, porque eso Dios se lo dio a usted. ¿Me doy a entender? Eso Dios se lo dio a usted, a usted. Hay que poner todo el esfuerzo para darle a la fe virtud, y a la virtud el conocimiento, y al conocimiento el autodominio, el aguantar, el soporte y la devoción piadosa, el cariño fraternal y el amor según 2 de Pedro 1:4-8. Así hay que trabajar en la obra del Señor. Y repito las palabras que dijo un gran predicador. Es guatemalteco, no digo el nombre, ¿verdad? Y le decía a los diáconos: hermanos y hermanas diaconisas, ¿su corazón es puro delante del Señor? ¿Usted está trabajando con diligencia en la obra del Señor? Músicos, cantantes, ¿ustedes son diligentes en trabajar en la obra del Señor? Predicadores, mis ayudantes, decía el hermano, ¿ustedes son diligentes cuando presentan la palabra del Señor? Esas son buenas preguntas que hay que hacerse. Pablo le dice a su ayudante Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice, procura con diligencia, 2 Timoteo 15. Procura con esmero, con prontitud, con valor, con exactitud, presentarte a Dios aprobado utilizando bien la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Entonces, los mensajes que nos dan en noviembre y en diciembre de la Navidad, alabamos a Dios por eso, porque nos hacen recordar qué fue lo que vino a hacer Cristo a la tierra y cuál fue el plan de Dios para toda la humanidad. Pero también reflexionamos en nuestro trabajo para el Señor, porque nuestra vida cristiana así tiene que ser, ¿no? Tenemos que trabajar en la obra del Señor. Claro, si alguien no puede por trabajo o otras cosas, se entiende, porque no se le va a obligar a alguien a hacer algo que no puede hacer porque tiene responsabilidades grandes, eso se entiende. Pero los que podemos hacer algo, hagámoslo con diligencia. Pero fíjense que la diligencia tiene sus riesgos. La diligencia tiene sus riesgos. ¿Y cuáles son? Se puede caer en el riesgo de la exageración del cuidado. Bueno, es que como tan diligente que soy, que voy a tener muchísimo cuidado en hacer esto y aquello. Ese es un riesgo. También otro de los riesgos que tiene la exageración de la diligencia es el miedo. El miedo a hacer las cosas, fíjese. Hay gente que de verdad es tan diligente que tiene miedo a hacer las cosas. ¿Qué significa esto? Que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que buscar un equilibrio a la hora de trabajar en la obra del Señor con diligencia. Hay que buscar un equilibrio. Porque fíjense que hay personas que son tan diligentes que pueden caer en el plan de imprudentes. ¿Por qué razón? ¿Por qué pueden ser imprudentes? Porque descuidan su vida espiritual individual, descuidan a su familia y descuidan su cuerpo. Amada iglesia, las capacidades que Dios nos ha dado para trabajar en su obra no son infinitas, son finitas, porque nosotros somos finitos, nosotros tenemos límites, debilidades. Entonces, nosotros tenemos que
tomar el trabajo del Señor de acuerdo a esas capacidades físicas y mentales que Él nos ha dado, pero no caer en el plan de ser imprudentes, de no descuidar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios personal, no descuidar a nuestra familia, ni descuidar nuestro cuerpo. Ejemplos, hay un montón. ¿Verdad que muchas personas, mucho pueblo del Señor que viven aquí como es que decimos en Guatemala? Se viven quitando la vida por la obra del Señor y descuidan la familia. La familia no los quiere. Vos solo iglesia sos, vos solo culto sos. Pero es que es para la obra del Señor, sí, pero es que vos solo, y nosotros, ¿qué dice la familia? Otros resultan enfermos. Y otros descuidan su relación con Dios. El no tener un equilibrio nos vuelve imprudentes. Imprudentes. De verdad que sí. Si nosotros no somos prudentes, podemos descuidar nuestra vida espiritual individual, podemos descuidar a nuestra familia y podemos descuidar nuestro cuerpo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos un equilibrio entre la diligencia y la prudencia. Pero lo que Dios no quiere es gente perezosa, indolente. Eso es lo que Dios no quiere. Jesucristo nos hizo bolas. Bueno, se complicó la vida. ¿Por qué? Y tampoco se equivocó al escoger a los 12, ¿verdad? Aunque uno falló, pero no es porque Jesús se equivocara. Parece que había un plan, ¿de acuerdo? Y había un plan hecho por Dios. Pero si ustedes se dan cuenta al leer la escritura en el Nuevo Testamento, habían muchos discípulos, no solo los 12, habían un montón de discípulos. Y tanto así que alguien viene y le dice: mira, Señor, cuán dura palabra es esta, ¿quién la puede soportar? Y dice que se empezaron a ir algunos de sus discípulos. Y el Señor le dice a esos 12 que había escogido: ¿ustedes se quieren ir también? Él no se complicó la vida. Jesús no quería gente perezosa. Jesús quería y quiere gente dispuesta a que trabaje con diligencia en su obra. Así como somos con defectos y debilidades, no sabemos hacer algo en algún ministerio, lo dije la vez pasada, aprendámoslo, capacitemos a la gente, no seamos negligentes, no seamos imprudentes, hagamos bien las cosas para el reino, porque es la obra de Dios, no es la obra de Aposento Alto, no es la obra de Mario, no es la obra del pastor, del diaconado, no, de nadie, es la obra de Dios, que va a servir como testimonio para que la gente venga a Cristo, a conocer a Cristo, ¿verdad que sí? Ese creo que es el propósito, ¿no? Entonces, hay que tener un equilibrio, y voy terminando. Decían entonces que el ocuparse en el trabajo de Dios hay que hacerlo de acuerdo a las facultades físicas y mentales que Él nos ha dado. Y repito, pero nunca a costa de nuestra vida espiritual, nunca a costa de nuestra familia y nunca a costa de nuestro cuerpo. Con esto no me vale malinterpretar, no estoy diciendo que no trabajemos en la obra del Señor, no, hagámoslo con equilibrio en no ser imprudentes. Hagámoslo con equilibrio. El diligente siempre está listo para hacer lo que debe hacer en el momento que lo debe hacer. El diligente siempre está listo para hacer lo que debe de hacer en el momento que lo debe de hacer. Amados hermanos y hermanas, para terminar, toda persona nacida de nuevo debe de ser diligente en el trabajo en el Señor, esforzados, solícitos, prestos a hacer las cosas con excelencia, pero teniendo el cuidado de tener ese equilibrio entre la diligencia y la prudencia. No caigamos en el error de ser imprudentes, de descuidar nuestra vida espiritual, de descuidar a nuestra familia
y de descuidar nuestro cuerpo. No lo hagamos, porque en vez de ser de beneficio para la obra del Señor, vamos a hacer todo lo contrario. Así que ahora usted y yo ya sabemos. Nos vamos a poner metas para el otro año, o propósitos, o promesas, no sé cómo le llaman ahí. Pues hagámoslo con mucha oración, hagámoslo pensando que lo que vamos a hacer en la obra del Señor es la obra del Señor. Hagámoslo pensando en que tenemos que ser diligentes y prudentes para ser de buen testimonio. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.